Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalaja, que me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Bienvenido, si es primera vez que estás por aquí, dame la oportunidad de que me conozcas y que veas mi tipo de lectura y cómo lo hago y tal. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente apoyando el canal. Bueno, como se dieron cuenta, hoy tenemos horóscopo semanal y voy a estar utilizando dos mazos de tarot y un oráculo, pero lo voy a estar utilizando uno de los dos tarot lo voy a estar utilizando, se me quedó ella, en forma de oráculo. El oráculo como tal es este, Surrender, The Power of Surrender. El poder de como que de rendirse, de soltar, ustedes saben. Y, ay, medio tos. Voy a estar utilizando el tarot viceversa, que lo amo, lo amo, lo amo. Ah, bueno, déjame mostrarle. El surrender es así, es este tipo. Es este tipo que tiene mensaje de qué es lo que tienes que soltar, qué es lo que tienes que hacer. Mi tarot de viceversa, hermoso, es este que está aquí y presenta dos caras, por eso es que es viceversa. ¿Ok? Y bueno, yo lo pinté de rojo. Y tenemos el arcángel, el poder de los arcángeles de Doran Virtue. Y este es el tipo de arte que se consigue. Este lo voy a utilizar como oráculo. Y ya está viejito. Ya tiene unos cuantos años. Miren, se está pelando todo. Pero es hermoso. Y me gusta. Me gusta más utilizarlo como oráculo que como tarot. Y bueno, ya está. Voy a acomodar las cartas, sacarlas de los oráculos y nada, hacer la lectura. Nos vemos dentro de un segundo. Hola, mi querido Pisi. Aquí está tus carticas. Recuerda que esta es una lectura general. Disculpen el ruido. Y toma solo lo que te resuene. Estas tres cartas las voy a dejar para el final. Y esta es la lectura de Piscis, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Ahí tienes el caballero de Rafael. Esta energía es súper, súper bonita. A mí me encanta. Es generoso, es honorable, es refinado, es tierno, cálido. Este es el rey de copas para el tarot tradicional. Y dice que sí, que es seguro confiar. Yo siento, Piscis, que ahorita si tú has trabajado en ti, tienes esta energía súper hermosa, que sería como tu top, ¿sabes? Es como que, como buen signo de agua, no es que deberías de tratar de ser como un rey de copa, pero es como que se te diera mucho más natural ser un rey de copas que un rey de otra cualquier cosa. Ojo, estoy hablando de la energía, no estoy hablando de que si eres mujer tienes que ser como un rey de copas, no. Hablo de la energía. Y dice que tienes la habilidad para hacer como que muchas cosas a la vez y tienes una pasión creativa, como eres muy soñador, tienes esa capacidad. Entonces ahorita estás como que bien respaldado, bien, tienes esa energía en la mano. De repente puede ser que no te sientas así, pero la tienes a tu disposición, ¿ok? Vamos a ver qué te quieren decir aquí los guías y maestros a través del tarot, mi querido Piscis. Solo un ascendente o Venus. Vamos a pedir 4 carticas más. Ahora vamos a pedir. Vamos a ir arreglando porque es desorden la vista para mí. Ok. Para ver. Se ve bien. Esta le salió a Scorpio. Si quieres te puedes dar una pasadita por allá porque esta fue la primera que cayó y esta la... Okay. Debajo del mazo te quedó, wow, el 4 de oro. Y mira la que quedó arriba. Lo que yo veo aquí, mi querido Piscis, es que
has tenido una carga emocional muy pesada últimamente y como que ya tomaste la decisión de que dijiste, voy a hacer todo lo posible para dejar de estar sintiendo esto, ¿sabes? Como que vamos a esto. Ha habido como que cosas que no has querido soltar de tu pasado, pero es realmente lo que te está generando esa carga adicional. Entonces tienes que soltarlo, tienes que dejar las cosas atrás. No significa que hayan sido malos, que no merezcan que estén en tus sentimientos, pero es algo que realmente te está pesando para tomar la acción de lo que tú quieres, de tener ese equilibrio entre poder dar y recibir en buena medida, de que se vaya gestionando algo, es algo que quieres, no sé, eso tú lo pones en tu vida, puede ser que quieras tener un mejor trabajo, que quieras tener una empresa, que quieras conseguir la pareja ideal, no sé, eso lo llevas tú a tu vida. Te estoy diciendo lo que veo aquí. Tienes que soltar las cargas porque es como un miedo de que, y si suelto esto y que si pierdo esto, ¿qué más o sea, no voy a poder hacer más nada, ¿sabes? Como que así. Y quiero que sepas que sí te están viendo. O sea, es como que yo siento que tu yo del futuro o tu yo, ¿cómo es que se dice? Tu mejor versión está como petrificada, como esperando a que tú por fin sueltes esa bendita carga para que puedas, hablo de cargas emocionales, para que puedas avanzar más rápido y puedas tomar acción en lo que realmente tienes que hacer para que tengas todo eso, lo que es sentimiento, la comunicación, a Marte, a Venus, Plutón, Urano, o sea, toda esa, yo hablando así como que si ustedes supieran, bueno, yo sé que la mayoría sabe, pero hay gente que no. Entonces, lo que estoy hablando es que tú tienes que recordar que para poder recibir tienes que aprender a dar primero y sin esperar nada a cambio. ¿Ok? A medida que uno va entregando sin la necesidad de que te den algo a cambio, mayor va a estar la energía fluyendo entre dar y recibir. Y lo que quieren es que veas que para dar y recibir tiene que haber una comunicación fluida en las cosas que tú quieres, que tú deseas para ti. Tiene que haber una energía de acción, de accionar lo que tú quieres para ti, de amarte a ti mismo, de dejar la pelea contigo mismo, de explorar, de sumergirte en tus sueños, que ya lo haces, porque Piscis es muy soñador, pero con los pies en la tierra, así como a paso, como este caballo, pegándolo, ¿cómo es? Las patas en el suelo, sin tanto estar en el aire, aquí en tierra. Vamos a ver qué más te quieren decir, mis queridos Piscis. Los guías y maestros a través del tarot. Vamos a pedir 5 carticas más. Ok. Mira, sí, anda, vete a ver Escorpio porque han salido cartas repetidas. A lo mejor tienes en tu carta, tienes a Escorpio en alguna casa importante. Vamos a pedir 2 carticas más. 2 carticas más. Mira, sí. Anda a verlo porque estoy viendo como la lectura de Escorpio aquí también. Bueno, signo de agua también. Y el que queda debajo de las cartas. A Escorpio le salió esto, pero así. Ya te salió así. Mira, mi querido Piscis. Tienes que entender que para lograr todos esos sueños que tú tienes en tu cabecita hermosa, tienes que ser detallista. Tienes que trabajar en ti.
en eso. Si es algo material, tienes que trabajarlo. No puedes seguir estando en el aire, en el ensueño, en que, ay, que si yo tuviera plata, por ejemplo, si yo tuviera plata, pero no estás haciendo nada para hacer plata. Si yo tuviera esa pareja ideal que me acompañara, pero no estás trabajando en ti, ¿sabes? Entonces, lo primero que tienes que hacer es como que aterrizar y darte cuenta, que sí tienes todas las posibilidades, tienes todos los componentes, por así decirlo, para realizar todos tus deseos, todos tus sueños. Tiene que ver mucho con la tranquilidad de estar en casa tranquilo, de tomar esa decisión, de poder saber que puedes conquistar el mundo. Date cuenta que aquí te están hablando en dos cartas, es como que la misma energía, como ese equilibrio entre tu sol, o sea, entre tu luz y tu oscuridad. Es como que abrazas la sombra. Eh, Date cuenta, si tú trabajas tu sombra, te vas a dar cuenta cuando es demasiado. Es cuando es demasiado aire, demasiado sueño sin poner los pies en la tierra. Cuando es demasiada tierra y no ponemos sueño, ¿sabes? Hay que buscar ese equilibrio entre dar y recibir. Es la misma energía, ¿ok? Una vez que tú comprendas que tú trabajando arduamente no es la palabra, pero sí meticulosamente, trabajando meticulosamente tanto en ti como en lo que estás haciendo, como por lo que quieres, cuáles son tus sueños, no sé, eso lo sabrás tú. Vas a poder resurgir. Es como que se te va a presentar delante de ti un mundo de posibilidades. Inclusive van a poder llegar a ti personas que fueron importantes tuyas en el pasado, o va a llegar esa persona, o te vas a convertir en esa persona que estabas, que habías soñado en el pasado de hacerlo en algún momento, pero por situaciones de la vida uno se va como desviando del camino que queríamos. Puede ser que ese camino que nosotros queríamos no era el que más nos convenía, y entonces por eso nos fuimos por otro camino. Eso va a depender muchísimo de nuestras decisiones, las que tomemos. Pero esta sí realmente me están diciendo que es un trabajo interno que puede llevar su tiempo, pero que tienes que ser paciente, y sobre todo paciente contigo mismo, ¿ok? Así que eso va a traer la estabilidad que tanto tú has querido siempre para ti. Vamos a ver qué más quieren decirte los maestros. Mira, ríndete a orar. Dice, como que te entregues completamente a la oración. La oración, ojo, no tiene que ver con un Dios allá afuera, ¿ok? Porque una cosa que tienen las religiones es que nos pone a un Dios lejano, que no está aquí, que está allá. Ojo, yo nací en una familia católica, el catolicismo es mi religión por herencia, por así decirlo. Pero todos somos y provenimos del universo. A mí me gusta verlo así como mucho más amplio. Y todos tenemos esa chispa divina dentro de nosotros. Entonces no es que ores y te entregues a la oración de alguien allá afuera, sino ora contigo mismo, hacia adentro. Tú tienes todas las respuestas que necesitas, solo tienes que aprender a escuchar. Porque o sea, y Dios creó al hombre, chévere. ¿Un perro puede dar un gato? ¿Puede tener un gato? No. ¿Un caballo da cerdo? No. ¿Una mata de naranja puede dar coco? No. Bueno, ahorita hay unos injertos medio extraños, ¿no? Pero ese injerto tiene mata de coco para poder dar coco. O sea, que a lo que voy, nosotros somos hijos de Dios, somos parte de Él, somos una chispa divina de Él, somos Dios. 2 más 2 es 4. Hay gente que se ofenden y no es mi intención ofender a nadie, pero yo soy humana porque nací de una humana. Yo no soy bueno, sí somos animales, pero los inferiores, ustedes saben lo que yo no soy un pez, yo soy una humana, tengo estas características humanas porque nací de 2 humanos. Si nosotros nacemos de Dios, si nosotros somos creados por Él, es que ¿qué somos?
tenemos chispa divina. Entonces la oración no es con alguien hacia afuera, es contigo mismo. ¿Ok? Entonces dice que cuando tú rezas con todo tu corazón, el universo completo escucha, porque es que tú eres universo. Mira, hay estudios científicos de personas que han cremado, que han visto las cenizas y tal en microscopio y parecen constelaciones. O sea, nosotros somos universo, nosotros somos polvo de estrella. Nosotros tenemos la misma composición que tienen las estrellas. Ustedes se imaginan eso está muy hermoso. Entonces, la respuesta cuando tú te entregas a la oración, pero no una oración de hacia afuera, sino una oración hacia adentro, la respuesta y la ayuda llegan. O sea, es como que, mira, así lo voy a hacer para que cambie la situación. Llegan. Además, sientes que eres tú mismo, que te está ayudando a solucionar y no te sientes menos. Dice que te rindas a tus adicciones. No necesariamente tienen que ser sustancias, aunque bueno, aquí hablan también de sustancias, de comida, de personas, inclusive de relaciones íntimas y de sobrepensar las cosas. Eso también es un tipo de adicción. Dice que tomes acción y comienza a sanar ese tipo de adicción reemplazándola con alternativas saludables. Si tú estás claro que tú eres adicto a algo, busca ayuda. Busca mejorar. Tienes que hacerlo para poderte conectar mejor contigo mismo y tener todo este cambio maravilloso que quieres. Y te dicen que te rindas a estar sobrepensando las cosas. Tu obsesión sobre personas o situaciones se torna un dilema. O sea, cuando tú dejas de sobrepensar las cosas, se torna un dilema, es de espíritu. Es como que si tú dices, bueno, no voy a seguir pensando en esto, sabes que piensas mucho, uno a veces se engancha. Si nosotros nos obsesionamos con algo, nosotros no podemos seguir fluyendo normalmente. No fluimos. Entonces, aquí lo que te están diciendo es que dejes de estar sobrepensando las cosas. Hay algo que hacer, lo hacemos y después soltamos eso. Tenemos que comenzar a confiar más en el universo. Tenemos que confiar más en nosotros mismos, ¿ok? Entonces, ya tú sabes, ora, reencuéntrate contigo mismo, trata de buscar solución a esas adicciones y deja de estar pensando o sobrepensando las cosas. Ya es momento de actuar, ¿ok? Bueno, mi querido Piscis, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que sea de ayuda. Realmente es lo que quiero. Y si eres nuevo en la familia o eres nuevo por aquí por el canal, te pido que pases a formar parte de la familia, suscribiéndote, dándole like, comentando, compartiéndolo. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna lectura. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por seguir aquí conmigo, apoyándonos, creciendo. Y nada, recuerda que yo soy Callahan, me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Será para una próxima lectura, mi querido Piscis. Va con amor, bye bye, cuídense.